Hola, soy Rafael Mendoza y en esta ocasión estaré explicando la anatomía y fisiología del hígado, pero más enfocada en esta última área encargada de conocer a detalle las funciones del órgano en cuestión. Recordemos que la fisiología se refiere a la descripción de las diferentes acciones que realizan los órganos y sistemas con el propósito de mantener la homeostasis. Ahora, para empezar, debemos saber que el hígado se encuentra localizado en el cuadrante superior derecho del abdomen, inmediatamente por debajo de los pulmones y por encima del colon o intestino grueso. Es un órgano sólido protegido por las costillas exactamente desde la quinta costilla. Debido a su anatomía, el hígado incluye dos lóbulos, un lóbulo derecho y un lóbulo izquierdo, que a su vez están divididos en segmentos. En el lado izquierdo se encuentran los primeros 4 de ellos y en el izquierdo del quinto al octavo. Está constituido por una parénquima que está rodeada por una fina cápsula fibrosa que se conoce como cápsula de Gleason. Posee ramas terminales de la vena hepática, que vendrían siendo las venas centrales. Entre sus lobulillos se encuentran las tríadas portales, que cada una de ellas consta de una rama de un conducto biliar, una vena porta y la arteria hepática. El hígado posee un flujo elevado sanguíneo y unas resistencias vasculares reducidas. Cada minuto llegan alrededor de 1050 mililitros de sangre a través de la vena porta, y desde la arteria hepática unos 300 mililitros más, que hacen por término medio un 20% del gasto cardíaco en reposo. Este órgano posee una enorme capacidad de recuperación después de una pérdida importante de tejido hepático, bien por hepatectomía parcial o por una lesión hepática aguda, siempre y cuando dicha lesión no se complique con una infección vírica o con una inflamación. Existen más de 500 funciones específicas que realiza el hígado. Aún así, y para una mejor comprensión, estas se pueden agrupar de la siguiente manera. Algunas de sus principales funciones son: la primera, la filtración y el almacenamiento de la sangre. La segunda es el metabolismo de los hidratos de carbono, las proteínas, las grasas, las hormonas y compuestos químicos extraños. También realiza la formación de la bilis, el depósito de vitaminas y de hierro y la síntesis de los factores de coagulación. Ahora, enfocándonos en los metabolismos de los carbohidratos, tenemos que estos vendrían siendo hidratos de carbono, y el hígado cumple las funciones de ser un depósito de grandes cantidades de glucógeno, la conversión de la galactosa y de la fructosa en glucosa, la gluconeogenia y la formación de muchos compuestos químicos a partir de los productos intermedios del metabolismo de los hidratos de carbono. El hígado resulta decisivo para mantener la glucemia dentro de los niveles normales. El depósito de glucógeno explica por qué el hígado extrae el exceso de glucosa de la sangre, lo almacena y lo devuelve a la sangre cuando la glicemia empieza a descender de forma peligrosa. Esta es la función amortiguadora de la glucosa del hígado. Posteriormente, y enfocado en el metabolismo de las grasas, conseguimos que sus funciones concretas en el metabolismo son: en una primera parte, la oxidación de los ácidos grasos para proveer energía destinada a otras funciones corporales. Igualmente, el hígado sintetiza grandes cantidades de colesterol, fosfolípidos y casi todas las lipoproteínas que pueden existir. Y por último, también sintetiza la grasa a partir de las proteínas y de los hidratos de carbono. Para extraer la energía de las grasas neutras, primero se desciende la grasa en glicerol y ácidos grasos. Luego se rompen los ácidos grasos mediante oxidación beta en radicales acetilos de 2 carbonos que forman el acetilcoenzima A o acetil-CoA. El hígado por sí mismo no puede utilizar todo el acetil-CoA formado. En cambio, la acetil-CoA se transforma en ácido acetoacético, que es un ácido muy soluble por la condensación de 2 moléculas de acetil-CoA. Este ácido pasa al líquido extracelular y luego se transporta por el organismo y es absorbido por los demás tejidos. Estos tejidos reconvierten por su lado el ácido acetoacético en acetil-CoA y después lo oxidan, siendo así la manera más acostumbrada. Así es como el hígado se responsabiliza de una parte esencial del metabolismo de las grasas. Las funciones principales del hígado en el metabolismo de las proteínas son
En el primer lugar, la desaminación de los aminoácidos. También forma urea para eliminar el amoníaco de los líquidos corporales, la formación de proteínas del plasma y la interconversión de los distintos aminoácidos y síntesis de otros compuestos a partir de los aminoácidos. La vitamina A es la que más se deposita en el hígado, que también contiene grandes cantidades de vitamina D y de vitamina B12. El hígado puede almacenar grandes cantidades de vitamina A para prevenir su carencia hasta por 10 meses. Las cantidades en cambio de vitamina D bastan para evitar una carencia durante 3 y 4 meses, la de B12 como mínimo un año y quizás varios más. El hígado, a su vez, tiene un depósito de ferritina. El mayor porcentaje del hierro del organismo se almacena con mucho en el hígado en forma de ferritina. Las células hepáticas contienen grandes cantidades de apoferritina, que es una proteína que se une al hierro de manera reversible. Cuando el organismo dispone de cantidades extraordinarias de hierro, las combina con la apoferritina para formar ferritina, que se deposita así en las células hepáticas hasta que se hace necesaria su presencia. Si el hierro de los líquidos corporales circulantes es muy bajo, la ferritina lo libera y en consecuencia el sistema de apoferritina-ferritina del hígado actúa como un amortiguador del hierro sanguíneo y como sistema de depósito de hierro. Las sustancias creadas en el hígado para la coagulación son el fibrinógeno, la protombina, la globulina aceleradora, el factor 7 y algunos otros factores importantes. Los procesos metabólicos para la síntesis de algunas de estas sustancias, en particular la protombina y los factores 7, 9 y 10, exigen la presencia de vitamina K. Si esta falta, las concentraciones de todos ellos disminuyen de manera notable, con lo que casi se impide la coagulación de la sangre. Las células hepáticas secretan la bilis en forma continua, la cual drena por la vía biliar intrahepática hasta el conducto hepático común. Desde allí, la bilis fluye hacia el conducto cístico y se acumula en la vesícula biliar, que es un receptáculo ubicado en la cara inferior del hígado. La vesícula biliar es un reservorio de bilis que se contrae ante diversos estímulos, durante y después de las comidas, expulsando la bilis hacia el duodeno. La bilis llega al duodeno en forma intermitente a través del conducto cístico del colédoco, que viene siendo una continuación del conducto hepático. El colédoco termina en la ampolla de Vater, que junto con el conducto pancreático principal. La ampolla posee un esfínter, que es el de Oddi, y desemboca en un relieve de la pared duodenal, que es la carúncula mayor. La bilis es de secreción continua y se acumula en vesículas en los periodos interdigestivos, que secretan unos 500 a 600 mililitros. Su pH va de 7,8 a 8,6 y tiene un alto contenido de lípidos insolubles en agua y otros compuestos de propiedades detergentes que son ácidos biliares. También tiene urea, electrolitos inorgánicos en concentraciones similares a las del plasma sanguíneo. El hígado está enfocado también en el metabolismo de la bilirrubina. En pocas palabras, la degradación de los productos del hemo produce bilirrubina, que es un producto de desecho insoluble, y otros pigmentos biliares. La bilirrubina se tiene que convertir en hidrosoluble para excretarse. Para finalizar, debemos recordar que esta transformación sucede en 5 pasos: la formación, el transporte plasmático, la captación hepática, conjugación y excreción biliar. Muchas gracias.